Vamos a buscar en el libro de Apocalipsis, capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Capítulo 12, verso 9. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Gracias te damos, Padre, por tu amor, tu misericordia, tu bondad, oh Jehová. Gracias te doy. Bendiga a las personas que están en este lugar, Jehová, que escuchan su palabra, Padre, y bendiga a las personas en cualquier parte donde llegue su palabra, Jehová. Por su misericordia, por su bondad, Padre, te adoramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse. Capítulo 12 del libro de Apocalipsis, verso 9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Aleluya. La palabra nos habla aquí de la salvación que Jehová Dios hace y nos da a nosotros, que esto es algo maravilloso, que la gente tiene que entenderlo, porque habla del diablo, pues, ¿verdad? Como el diablo, la gente le ha tenido miedo cuando oyen hablar del diablo, ¿verdad? Pero no, el diablo es algo pequeño, bendito Dios, algo que la gente no ha podido entender qué es, ¿verdad? Por eso es que dice aquí: fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. O sea, tiene un montón de nombres y se refiere a lo mismo, ¿verdad? Se refiere al dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Ahí está. O sea, tiene un montón de títulos, tiene un montón de nombres. Y también, como dice en otras partes, tiene otro nombre como bestia también, ¿verdad? Y tiene nombres de mentiroso también, y tiene nombre, bueno, varias interpretaciones que se le da en la palabra. Y cuando la palabra dice que fue lanzado fuera el gran dragón, o sea, se refiere que el diablo ya no va a tener ya ninguna autoridad, el diablo, ¿verdad? Porque la gente se enferma, se muere sin entender que por qué, ¿verdad? Y la gente tiene que aprender a vivir. La gente lo que tiene que es entender a Jehová Dios, porque vivir es fácil. Jesús decía: mi carga es ligera y fácil. Mi carga es ligera y fácil. Y por eso es que habla aquí que lo que hay que hacer, dice, es echar fuera. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. O sea, quitarle la autoridad, eso es todo. Eso es todo el trabajo que se tiene que hacer. La gente quiere saber qué es el diablo, ¿verdad? Y el diablo son las personas que no tienen misericordia.
son las personas que se montan sobre la demás, sobre la sociedad, sobre el sistema, sobre todo. Son personas que no tienen temor de Jehová. Eso es el diablo. El diablo son personas que cuando hablan hacen daño. Eso es el diablo. Y por eso es que la gente cree que es alguien en especial. No, son seres que hay alrededor nuestro. Por ejemplo, usted mira, esta iglesia se llama Iglesia Jehová Nuestro Pastor. Pero existen personas que se encargan, por ejemplo, de hablar mal de la iglesia, por ejemplo, ¿verdad? Pues eso es exactamente como dice aquí. Fue lanzado fuera el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino. O sea, la gente no puede ver la salvación, la salud, porque el diablo lo atrasa, el diablo lo detiene, el diablo se encarga de hacer esos trabajos. El trabajo del diablo es detener a la gente para que la gente no viva. Por eso es que cuando Jesús decía que los enemigos del hombre, por ejemplo, son los de su casa, donde la gente tiene los problemas, los tiene en la casa, ¿verdad? Pero la gente no los ve tampoco, no entiende qué es lo que pasa. Los seres humanos no deben de tener problemas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un Dios, y por eso dice: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. O sea que el diablo hace que el reino de Dios no se manifieste en las personas. Y por eso cuando ya es lanzado fuera, entonces se manifiesta la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su ungido, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. O sea, el diablo es simple y sencillamente las personas que se encargan de andar viéndole defectos a los demás. Eso es el diablo. El diablo, usted lo mira en la televisión, en la radio, son personas que se encargan de que hacen ver que los gobiernos no sirven. Por ejemplo, usted mira la gran nación de los Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos, para el diablo, ese gobierno no sirve. O sea, ellos así han estado haciendo ese trabajo. Ellos se encargan de que nada se vea bien, que todo se vea mal. Cuando yo era un muchacho miraba que había un gobierno aquí que era el gobierno de los militares, que estaba un presidente que se llamaba Osvaldo López Arellano, y que hubo una guerra civil aquí como en el año 1963. Yo estaba pequeño y oía decir que se habían estado matando los soldados y los de la guardia, como se les llamaba, ¿verdad? Y todas esas cosas. Yo me preguntaba por qué. Después, en 1969, hubo una guerra entre Honduras y El Salvador, y yo me preguntaba que por qué teníamos que ir a una guerra, ¿verdad? ¿Por qué teníamos que estar en una guerra? Pues hasta que Jehová me llamó y me enseñó y me decía: ese trabajo que hace, lo hace el diablo, ¿verdad? El diablo son personas que siempre van a verle defectos a los demás. Eso es lo que se llama el diablo. Entonces, siempre usted va a ver que ningún gobierno que pase es bueno. Para ellos, para el diablo, ningún gobierno que hay en la tierra sirve. No pueden aceptar el gobierno capitalista, el gobierno comunista, no aceptan el gobierno que es comunista, o sea que se comparte con el capitalismo, como los chinos, vea que tienen un gobierno de doble forma, ¿verdad? O sea, son comunistas y son capitalistas. Pero el diablo, oiga bien, el trabajo del diablo es eso, es hacer ver que todo se vea mal. Por eso usted mira que la gente no está satisfecha, la gente se ve al espejo y no se ve bien. La gente se siente mal, se siente incapaz. Hay gente que cae en estados depresivos. Hay gente que se siente que no vale nada, que nadie lo quiere. Hay gente que cae en estados emocionales confusos y no sabe por qué. Pero es porque tiene que entender que el diablo se encarga de todo ese trabajo.
ese trabajo es lo que usted tiene que entender cómo es que se combate, y ese es el trabajo que nosotros, Jehová Dios, nos ha puesto. Por eso es que enderezar este planeta no es nada difícil, nada más que es lento. Es lento porque la gente no tiene mucho interés en la palabra de Dios. Si la gente tuviera interés en la palabra de Dios, fácilmente se quitaría las enfermedades, se quitaría todo eso de las personas. Pero como la gente no tiene interés en la palabra de Dios, entonces el diablo se encarga de meterle dudas, inseguridad, temores, miedos y todas esas cosas. Y entonces por eso es que la gente se enferma, se muere, se destruye, se autodestruye y no se da cuenta por qué, ¿verdad? Por eso es que este Apocalipsis capítulo 12 verso 9 nos habla de esa batalla que cuesta, ¿verdad? Cuesta, porque como Jehová me decía, no es una cosa de un momento, José Antonio, porque yo antes pensaba que era de un solo que había que enderezar todo. No. Por eso usted tiene que fijarse bien si usted trabaja de diablo o trabaja para Dios, ¿verdad? Usted tiene que observar si usted trabaja de diablo o trabaja para Jehová Dios. Por eso es que Jehová Dios, Él tiene su forma de ser. Y por eso dice aquí, fue lanzado fuera el gran dragón. Mire, o sea, es que todo lo hace con la boca. Todo lo hace con la boca. Por eso se llama diablo. O sea, lo que él habla, el diablo. Así se llama. O sea, el problema de toda la humanidad es lo que habla el diablo. Eso es todo. Y el diablo es aquel que siempre está acusando a los demás. Siempre está encontrando defectos en los demás. Si usted no estudia, le dice, ajá, ¿y qué es que no estudias? ¿Verdad? Y si usted no trabaja, vos sos un holgazán, sí. Y si usted trabaja, le dicen, vos sos un burro, ¿verdad? Sí. Entonces, el diablo, lo que la gente no puede entender es que el diablo siempre, donde usted esté, haga lo que haga, el diablo siempre va a cuestionarle toda su vida y todo su trabajo y todo su ser. Por eso se llama el dragón, la serpiente antigua y Satanás. Y por eso dice, fue lanzado fuera, y quitarle la autoridad a estos seres es en nuestra tarea que Jehová nos encomendó a nosotros. ¿Por medio de qué? Del conocimiento de Jehová Dios. Pero el problema es que a la gente ya se acostumbró a oír al diablo, ¿verdad? Y la gente no le gusta oír la palabra de Jehová Dios. No le gusta. Entonces, por eso la gente se enferma y se muere, ¿verdad? Porque le encanta oír al diablo. Y entonces dice, ¿verdad? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, dice, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí está. Mire, todos los que están de acuerdo en lo que dice el diablo, eso es lo que se llaman los ángeles de Satanás. Eso es. O sea, usted mira, el diablo tiene sus seguidores, tiene gente que lo respalda, gente que lo apoya, gente que le sigue, que le sirve. Y por eso es que dice el verso 10, dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación. O sea, hasta que el diablo pierde toda esa autoridad, la gente se va a sanar. La gente se va a sanar, la gente va a estar bien, va a estar sana, va a estar fuerte la gente. Y por eso dice, y fue lanzado fuera, dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, o sea, va a venir la paz sobre la gente. La gente cree que necesita dinero. Todo el mundo, el diablo le dice, lo que vos necesitas es dinero. Y la gente, cuando usted cree que lo que usted necesita es dinero, usted lo ha engañado el diablo. Por eso es que se llama el que engaña al mundo entero. ¿Y cómo lo engaña? Lo engaña diciéndole de que lo que usted necesita es dinero. Si usted cree que usted necesita dinero, a usted ya lo tiene engañado el diablo. Pues lo que uno necesita en sí para estar bien es estar en paz. Pero él se encarga de que la gente, como la gente no tiene conocimiento de Jehová Dios, entonces le hace sentir de que siempre necesita dinero.
y que debe y que le falta y esto y lo otro, ¿verdad? Entonces, pero lo que se necesita verdaderamente es tener paz. Eso es lo que por eso dice, viene la salvación, el poder, mire, y el reino de nuestro Dios. Entonces aparece lo que se llama el reino de Dios. Por eso le preguntaban los discípulos, ¿y cuándo va a venir el reino? Le preguntaron, ¿verdad? Y Jesús les dijo, el reino está entre vosotros. O sea, ellos no lo podían ver el reino de Dios porque el diablo los engañaba también. El diablo los engañaba y por eso dice, mire, el poder y el reino de Dios y la autoridad de su ungido. Mire, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Por eso, usted cuando oye hablar en contra de esta iglesia, ese es el diablo. Ahí es donde cuando alguien le hable mal de la iglesia, dile, bueno, ahí está el diablo, ¿verdad? ¿Entiende? Entonces la gente no sabe quién es el diablo, ¿verdad? El diablo es toda persona que no encuentra cosas buenas en los demás. El que ve en los demás defectos y defectos constantemente, eso es el diablo. Por eso Jesús, cuando hablaba aquí en el libro de Juan, capítulo 8, mire cómo decía Jesús, que era difícil que la gente pudiera zafarse de eso, porque el diablo es el que es astuto, porque siempre le está hablando a la gente. Y a la gente le gusta. La gente le gusta ir al diablo, ¿verdad? La gente le gusta ir al diablo. La gente no le gusta la palabra de Dios. Mire cómo Jesús, oiga bien, Jesús sabía que la gente estaba atrapada por el diablo, pero no los podía sacar de ahí. Porque para eso la persona tiene que decidir voluntariamente si quiere salir de ahí. Dice el capítulo 8, verso 43, mire, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Ahí está, mire. Por eso la gente no se sana, porque la gente lo que le gusta es oír al diablo. O sea, la gente no podía oír a Jesús porque Jesús hablaba de otro modo y estaban acostumbrados a lo que el diablo les hablaba. Entonces, por eso es que ellos no podían sanarse, ellos no podían ver el reino de Dios. Por eso Jesús les decía, ¿por qué? Oiga bien, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Ahí está, ¿sí? ¿Qué es lo que más le cuesta a las personas? Observe bien, es escuchar la palabra. Pero si el diablo le habla, le digo que vuela, vuela. Mire cómo decía Jesús en el verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, les decía. Ahí está, ¿sí? O sea, él sabía que la gente lo que le gustaba era oír al diablo. Así es. Como decía un artista famoso que es cristiano, decía, yo soy adicto a este noticiero, decía, ¿verdad? Y yo decía, este hombre está cheque ahí, está cheque. Yo decía, yo soy adicto a esto, decía. Y yo decía, ese hombre está cabal, este hombre el diablo lo tiene bien controladito, porque no va a escuchar la palabra de Jehová Dios, no la va a escuchar. Entonces Jesús les decía, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ahí está, mire, por eso la gente lo que quiere hacer es exactamente lo que hace el diablo. ¿Qué es lo que hace el diablo? Es buscar defecto en las demás personas. Eso es el trabajo del diablo. Dice, los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y entonces Jesús por eso les decía, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Imagínense que si usted escucha al diablo, él es su papá. Él es su papá. Él es su papá. Entonces dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Ahí está, mire. Él siempre quiere condenar a la gente. Él siempre quiere que la gente sea destruida. Por eso incita a la gente a la guerra, a pelear, a resentirse, a murmurar contra el gobierno, porque la gente le obedece. La gente es controlada por el diablo. O sea, la gente tiene los mismos deseos que siente el diablo. Y entonces por eso dice, los deseos, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido ¿en qué? En la palabra, en la verdad. Ahí está, ¿sí? Lo que no le gusta al diablo es la palabra. Ahí está todo.
Que eso es lo que no le gusta al diablo. Si usted le sirve al diablo, la palabra no le gusta, no le gusta. Le gusta todo menos la palabra. Así me decía una persona a mí, mire, a mí me gusta todo en la iglesia, pero ya la palabra no me gusta. Y yo decía, verdaderamente lo controla el diablo a usted, le digo yo, ¿verdad? Y entonces la persona no podía entender, porque como Jehová, mismo Jesús no los podía sacar de esa idea de que ellos oían al diablo y que servían al diablo y que el papá de ellos era el diablo. Y entonces por eso dice, mire, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mire, ahí está, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí está, mire. O sea, las personas cuando oyen hablar dicen, bueno, ¿y qué cosa es la mentira? ¿Verdad? ¿Y qué cosa? Porque él es el padre de la mentira. O sea, ¿qué es una persona mentirosa? Una persona mentirosa, como dice aquí en el libro de Isaías. Mire cómo dice Isaías. Bendito. Mire cómo dice en el libro de Isaías, capítulo 28. Mire cómo dice. Capítulo 28. Porque toda esta parte habla, todo este capítulo 28 habla de esta batalla que se libra contra el diablo. Mire cómo dice, por ejemplo, capítulo 28, verso 12, ¿verdad? Al 13 le voy a leer. La palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento. Por eso Jehová me decía, vas a explicar la palabra bien detallada. O sea, la palabra de Jehová es el poder de Jehová Dios. Oiga bien, la palabra de Jehová, el conocimiento. Por eso Jesús decía, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Porque la gente no quiere entender las cosas de Dios. Entonces por eso Jehová me decía, explícala bien y verás. Explícala bien la palabra. Entonces dice al 13, dice, la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Ahí está, mire. Por eso la palabra se explica. Por eso él me decía, Jehová, que explicara la palabra muy detalladamente, porque para vencer al diablo se necesita que la gente entienda la palabra. Si la gente no entiende la palabra, simple y sencillamente se enferma y se muere. Se muere. Aquí se han muerto montones que no les ha gustado la palabra. Aquí se han muerto, yo he visto gente que se ha ido porque no les gusta la palabra y al diablo sí lo escuchan y por eso la gente se muere. Y dice el verso 14, mire, por tanto varones burladores. Mire, el diablo le encanta hacer bromas de la gente, hacer chistes, hacer dibujos de la autoridad y de los demás. Ellos se burlan, sí. Se ríen, por ejemplo, de los gobiernos. Sí. Hacen lo que se llama burla y a la gente eso le gusta, sí. Hacen muñecos de los presidentes. Y por eso le digo que yo desde que estaba muchacho yo me preguntaba que por qué habían guerras y por qué las personas se peleaban unos con otros, ¿verdad? Porque mi madre tenía origen salvadoreño, nada más que ella se vino de 12 años de El Salvador para acá, de 12 años para Honduras. Y yo siempre, como había viajado a El Salvador con mi madre, entonces yo siempre consideraba a los salvadoreños familia mía. Y yo entonces cuando fuimos a esa guerra, como dicen, ahí fue donde yo me preguntaba que por qué entrábamos a la guerra. ¿Por qué si los hondureños somos personas y los salvadoreños somos personas porque vamos a pelear? Y es que todos esos trabajos los hace el diablo. Hasta que Jehová me decía, mira, este trabajo es el que ha hecho el diablo desde el principio. Y entonces
Eso cuesta, ¿verdad? Y entonces, por eso dice el verso 14, por tanto, varones burladores, que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd palabra de Jehová. Mire, o sea, no piense que son los presidentes los que gobiernan. No son los presidentes los que gobiernan. Los presidentes solo administran el presupuesto del país nada más, pero no son ellos los que gobiernan. Los que gobiernan es el diablo. O sea, el diablo, los que hablan, los que cuestionan, ellos son. Los presidentes solo les obedecen a ellos también. ¿Por qué? Porque los presidentes tampoco tienen el conocimiento de Dios. Y por eso dice el verso 14, por tanto, varones burladores, que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd palabra de Jehová, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte. Ahí está. Mire, ellos son los que le dicen a la gente que tiene que morirse. Sí. Ellos le van a decir a la gente, y mire, la gente les cree. Ellos dicen, somos de la muerte, porque esa frase yo lo oí muy pequeño de parte de mi madre, que decía, somos de la muerte. Y se la oí varias veces. Y cuando yo oí aquella frase, yo decía, ¿por qué mi mamá decía eso? ¿Verdad? Si es cristiana, pentecostés, y hablaba en lengua, sí. Yo me preguntaba que por qué ella tenía que hablar de morirse. Yo me preguntaba si que decía que Cristo es la salvación. Y yo decía, Dios, bueno, y entonces, ¿qué es lo que oye mi madre? Y es que mi madre oía la radio, o sea, oía al diablo. Y el diablo la seducía y la metía en esa idea. Y yo le decía, mamá, tiene que perdonar para que salga de ahí. Tiene que aprender a perdonar para que salga de ahí, pero no me podía entender. Ella no me decía, no, yo soy más vieja de ser cristiana que vos, me decía. Pues sos un cipote, me decía, ¿verdad? Pero como yo había estudiado y Jehová me había llamado desde que tenía 17 años a estudiar la palabra, yo quería saber por qué habían tantos problemas en la sociedad y en el país y en el mundo. La gente era loca, gobernantes locos, hermano, trastornados. El mero Satanás los pone ahí para que destruyan a la sociedad, el sistema. Y por eso dice, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte. Mire, e hicimos convenio con el infierno. O sea, ellos tienen un trato con los demonios. Ellos tienen un trato con los demonios, que los demonios les sirven a ellos para poder manejar todo el sistema, a la gente, a la humanidad, a la sencillez de la gente, a la mujer. Por eso a la mujer la hacen resentirse, porque la mujer es algo muy lindo, pero una mujer resentida ya no sirve para nada, mi hermano. Una mujer resentida no sirve para nada, nada. Y una mujer que perdona, como yo le decía a mi mamá, es algo maravilloso, es algo grande, ¿verdad? Y entonces mire cómo dice, es por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, dice, mire. O sea, ellos se esconden en la mentira. Por eso Jesús decía, aquellos les decía, vuestro padre es el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido mentiroso desde el principio. O sea, el trabajo del diablo es esconderse en la mentira, que es lo que a la gente le dicen la verdad. O sea, la mentira del diablo es lo que, la verdad del diablo es la mentira delante de Dios. Por eso ellos en los periódicos ponen, estamos diciendo la verdad. Decimos la verdad. Y es una forma de estarle, como dicen, retroalimentando la mente de las personas para poderlos controlar. Y por eso ellos dicen que dicen la verdad. Si ellos dijeran la verdad, no se murieran. Pero como son mentirosos, como Jesús decía, y padre de mentira, o sea, tienen una astucia para mentirle a la gente, que la gente no puede captar que aquello es mentira. Y por eso dice el 15 otra vez, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol.
Cuando pasa el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Ahí está, mire, ahí está escondido. Ahí es donde se esconde el diablo, en la mentira, en la falsedad. En la falsedad. Y dice el verso 16: por tanto Jehová Dios dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se avergüence, o sea, no se apresure, o sea, no se muera, quiere decir. ¿Y qué sucede? Dice el verso 17: y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira. Ahí está, mire, por eso la palabra es dura a veces, para barrer esa mentira que hay en la gente. O sea, la gente que le obedece al diablo es la gente que le gusta ver defectos en los demás. Eso es la gente que le sirve al diablo. Y por eso es que dice, y entonces, porque la gente no es cuerda. Cuando una persona le ve los defectos a los demás, no es cuerda. Por ejemplo, cuando usted mira, se casa un hombre y una mujer, y empieza el hombre a verle defecto a la mujer, y empieza la mujer a verle los defectos al hombre. Todo eso es mentira. O sea, ahí es donde usted puede ver cómo la gente está engañada. La gente es mentirosa, y ellos dicen: no, es que yo siento amor, dice, porque te amo es que te digo estas cosas, dice, ¿verdad? Y no es así. O sea, la gente está refugiada en la mentira, y como no es cuerda, entonces la gente pelea. La convierten en perros a las personas, y la gente pelea y discute. Sí, la gente alega. Cuando abre la boca, la gente no habla, sino que ladra. Y por eso dice el verso 17: ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán su escondrijo, mire, y será anulado vuestro pacto con la muerte. Ahí está, mire, o sea, lo importante es que la gente no se muera. Por eso este evangelio es así, y al diablo no le gusta. El diablo sabe que él tiene un pacto con la muerte, y el objetivo de él es llevarse a cuanto más pueda. Y por eso es que a la gente le dicen cosas como los milagros de los secuestros, los milagros de la extorsión, los milagros de la muerte, los milagros de los encostalados, los que se envenenan, los que se guindan. Todo eso, ese es el trabajo del diablo, porque induce a la gente a morirse, los atrapa. Les enseña que el corazón sufre ataques cardíacos, que la sangre se agarra azúcar. Les enseña cosas y los alimenta para llevarlos a la muerte. Los transforma y los convierte en animalitos, y la gente obedece, y la gente es simple porque no oyen la palabra de Jehová Dios. Y por eso dice, mire, el verso 18 dice: será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Mire, por eso la palabra es dura contra la serpiente. Por eso dice el 28:1. Mire cómo dice, ¿ve? Capítulo el 27:1 dice, mire, 27:1: en aquel día Jehová castigará con espada dura. O sea, es lo mismo granizo, la espada dura. Las personas que acusan son las personas que necesitan que esta palabra los traspase. Y por eso dice: en aquel día Jehová castigará con espada dura y grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz. Ahí está, mire, tiene una astucia enorme. Eso quiere decir, la gente que es acusadora es sumamente astuta. Así es, y por eso dice, pero para eso es la palabra: serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa.
y matará al dragón que está en el mar. Mire, o sea, la palabra para eso es, para que el diablo no siga arrastrando a la gente. La gente se va a hacer chequeo a los hospitales. Cuando usted le obedece al diablo, usted se va a hacer chequeo a los hospitales. No cree que existe Jehová Dios. Cuando usted se va a chequear su cuerpo, ¿sabe por qué? Porque usted no conoce a Jehová Dios. Usted no conoce a Jehová, sino que le está obedeciendo al diablo, y el diablo le arrastra, se lo envuelve, se lo lleva y lo hunde. Por eso dice el capítulo 30, mire cómo dice el capítulo 30, verso 1, dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado y pecado. Dice que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mí, y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón, y ponen su esperanza en la sombra de Egipto. Ahí está, mire. O sea, cuando usted se deja atrapar, a usted siente miedo a la muerte, porque usted le obedece. Por eso es que le ponen a que usted se ande chequeando, para que viva bajo el miedo. Este cuerpo, hermano, cuando nosotros estábamos pequeños, antes que no sabíamos nada de medicinas y todas esas cosas, ¿cómo pudo crecer? ¿Cómo pudo crecer y era más frágil el cuerpo? Y ahora que la gente es grande, usted lo mira más débiles, porque aprenden lo que el diablo les dice, a obedecer a las enfermedades, a seguir una rutina, a seguir lo que siguen todos los demás. Es obedecer al diablo. O sea, le obedecen en todo, y entonces la gente hace exactamente lo mismo. Por eso es que dice: ay de los que descienden a Egipto, mire, y no han preguntado de mi boca, dice, para fortalecerse con la fuerza de Faraón. Ahí está, mire. O sea que el diablo es el que les da el ánimo para morirse. Sí, el diablo. Y por eso dice, mire, y no para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Ahí está. Entonces la gente se angustia y se muere, se confunde que por qué está enfermo, y es porque le obedece al diablo. Por eso es que el reino de Dios es que se tiene que echar fuera al diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero. O sea, una persona que le sirve al diablo es una persona que siempre está mirando defectos en los demás, y se voltea a ver a sí mismo, y se chequea, y se observa que está enfermo, y se vuelve farmacodependiente, se vuelve débil la persona, porque cree que está enfermo, porque se dejó engañar del diablo. Sí. O sea, la gente está atrapada ahí, y sacarlo de ahí es lo que cuesta. Si Jesús les decía a la gente que se sanaba, a los que se humillaban, se humillaban a Jesús y les decía: tu fe te ha sanado, les decía. Porque la gente no se sana porque está oyendo al diablo. La gente no se sana por eso, porque el diablo le está diciendo: no, lo que necesitas es un tratamiento que te cuesta tantos miles. Y la gente ahí va corriendo. ¿Cómo cree que le van a enderezar su cuerpo? Mire, yo tenía un hermano que era frágil, lo único que tenía depresión, porque era dependiente de mi madre. Y como mi madre había muerto, Jehová me decía: vas a estudiar en tu hermano cómo el diablo los atrapa. Y le digo yo: tenés que dejar de tomar medicamentos, le digo yo, y tenés que aprender a ser humilde para que vivas. Y mire que una doctora se enojó porque yo le dije aquello. Sí. Y mire, hizo que aquel hombre se hiciera todos los tratamientos hasta que se murió. Quedó tranquila la doctora, sí. Oiga bien,
¿Por qué, hermano? Yo decía a Dios, ¿por qué mi hermano se dejó atrapar y no creyó lo que le estaba explicando yo? Porque yo lo fui un día a sacar hasta el hospital y Jehová me decía, él ya está muerto, me decía, pero lo vas a sacar. Y lo fui a sacar y le puse las palabras de mi boca en la boca de él y le tenés que decir esto, y empecé a explicarle y a decirle, decí Jehová. Y miren, me lo traje para la casa. Me lo traje y ahí andaba el hombre, aquí andaba en la iglesia y todo, sí. Pero viene la mujer y le dijo, anda, chequeate, sí. Y se lo volvió a llevar, mire. Y lo vuelve a encontrar hecho pedazos el diablo y le dice, vos tenés esto, tenés aquí, tenés allá. Y Jehová me decía, ya no luches por él, ¿verdad? Porque ahí yo sentí un peso enorme, llevar otro muerto, oiga bien, en el lomo. No. La gente cuando oye que tiene que depender de los medicamentos, estoy yendo al diablo. Cuando le están enseñando a usted a tomar medicamento, usted está obedeciendo al diablo. Este cuerpo es Jehová el que lo sabe manejar. Este cuerpo no lo hizo el diablo, este cuerpo lo hizo Jehová Dios. Pero ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Como decía Jesús. Entonces les decía, porque ellos estaban acostumbrados a oír al diablo. Sí. Cuando usted obedece todo lo que el diablo le dice, ¿usted cómo va a vivir? ¿Cómo va a vivir? Cuando Jehová le dice que con invocar el nombre de Jehová usted se va a sanar, ¿por qué no lo hace la gente? Porque le gusta oír al diablo. Así es. ¿Está acostumbrada la gente al diablo? Sí. Por eso Jesús decía aquí en el libro de Juan, mire cómo dice, ¿ve? ¿Por qué hay tanto que hablar de estas cosas, hermano? Que yo a veces le digo, Jehová, esto es enorme, pero como me dieron 40 años para explicarlo, tengo que explicarlo, bendito Dios. Dice Juan, capítulo 3, verso 19, mire cómo dice, ¿ve? Y esta es la condenación, este es el infierno. O sea, la gente cuando oye la palabra condenación no sabe qué quiere decir el infierno. Por eso Jesús decía, por vuestras palabras serás justificado y por vuestras palabras serás condenado. Si aprendes a hablar como el diablo, entonces vas a ser condenado. Si aprendes a hablar como Jehová quiere, entonces vas a vivir. Pero como la gente no escucha la palabra, ¿cómo va a hablar lo bueno? No puede. No puede. Mire cómo dice el 3, verso 19. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Ahí está. Mire, es la palabra. Es la palabra. Es la palabra. ¿Qué era lo que Jesús decía? Que porque no la podían escuchar. Imagine que ni a Jesús lo querían oír. Por eso es que a Noé la gente no lo quería oír. A Noé, aquel patriarca, hermano antiguo que hizo un arca, aquel hombre les hablaba y les decía, ¿por qué no se vuelven a Jehová? Y ellos decían, no, tenemos que obedecer al diablo. Es que el diablo se nos ha guiado hasta ahora. O sea, la gente nace bajo el dominio del diablo y se lo lleva y se lo arrastra y lo entierra. Sí, la muerte lo pastorea a la gente. Y por eso dice, y esta es la condenación, Juan 3:19, mire, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ahí está, mire, ¿qué es lo que le gusta a la gente? Como decía ese artista cristiano, hermano, decía, yo soy adicto a CNN, decía. Yo soy adicto a CNN. Digo yo, este hombre se va, para que escuche esta palabra. Pero la gente ama. Por eso dice, mira, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Sí. ¿Sabe qué hacen los noticieros? Acusar. Día y noche. Ellos lo hacen de día y de noche. Sí. De día y de noche. Entonces ahí es donde la gente está atrapada y la gente no se puede zafar de ahí. Ahí no puede, es adicta, como decía ese hombre. Yo me quedé asustado y dijo él, yo soy adicto a esto. Dijo, sí. Usted va a ver, hermanos, que los ponen las noticias todo el día. Sí. O sea, le sirven al diablo y no se dan cuenta. Por eso es que Jesús decía, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Verdad? ¿Por qué la gente busca al diablo para morirse? Uno se asombra, hermano, cómo la gente ama a Satanás, ama la voz de Satanás. Sí,
Y por eso Jehová le reprendió al hombre y le dijo: porque obedeciste a la voz de tu mujer. ¿Qué era lo malo que tenía la mujer cuando hablaba? Hablaba igual al diablo. Igual al diablo. El diablo es acusador, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Día y noche, ese es el trabajo del diablo. El trabajo del diablo es que usted crea que vive en un mundo inestable, inseguro, lleno de miedo y de todo, de enfermedades, de pudrición, de fracaso en el futuro. De ese modo lo controla y le hace sentir todo ese montón de miedos y lo enferma hasta que lo logra meter bajo tierra. Porque ese es el objetivo: hurtar, matar y destruir. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que vivan mucho, decía Jesús. Por eso es que este evangelio es difícil que lo oiga el diablo. El diablo no le gusta este evangelio. Y por eso es que a Jesús no lo amaba. Y por eso Jesús decía: mire, esta es la condenación, que la palabra vino al mundo, pero los hombres amaron lo que hablaba el diablo, mire, más que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la palabra. Ahí está, mire. Todo el que hace lo malo, todo el que es Satanás, no le gusta esta palabra, sí. Así de sencillo. Todo aquel que es obediente al diablo no le gusta esta palabra, mi hermano. Y por eso Jesús decía: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Mira, no viene a la palabra. No viene a la palabra para que sus obras no sean reprendidas. ¿Sí? No le gusta la palabra. No le gusta la palabra. Si usted obedece al diablo, no le gusta la palabra. Así de sencillo. Y sabiendo que lo va a enterrar, y usted le cree porque él tiene pacto con la muerte. Sí. Pero esta palabra es para que la gente viva. Pero no la quiere oír la gente porque ya se acostumbró a oír al diablo. Mire, las mujeres pasan horas viendo y oyendo novelas, sí. Y mire, las mujeres enfermas y no se recuperan. Y las van a enterrar y no saben qué fue. Y tal vez no tenían nada, pero como oyen al padre de mentira, que es mentiroso y padre de mentira. Y por eso dice el verso 21, también dice: mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahí está, mire. Por eso es que Jehová, él dice en el capítulo 4, mire cómo dice, ¿ve? Capítulo 4, verso 23, mire cómo dice, ¿ve? Mas la hora viene. La hora viene. Mire cómo dice, ¿ve? Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. O sea, ¿qué cree que anda buscando Jehová? Verdaderos adoradores, porque toda la gente le gusta la mentira. Si a usted le gusta oír la mentira, usted no puede alabar a Dios. No lo puede alabar. No lo puede alabar. Por eso habían tantos que alababan a Dios supuestamente, pero no eran verdaderos, como dice ahí. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ahí está, mire, eso es lo que anda buscando Jehová. Personas que no hablen como el diablo. O sea, el diablo es mentiroso. El diablo es mentiroso. Y dice el verso 24, mire cómo dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahí está, mire. Por eso es que dice en el libro de Salmos, mire cómo dice Salmos capítulo 85, mire cómo dice Salmo 85 verso 8, dice: por eso lo que Jehová habla siempre es paz. Una persona que le esté hablando problemas, le está hablando el diablo, el diablo. El diablo siempre está hablando problemas.
El diablo siempre está contando historias de problemas y problemas y problemas. Mire cómo dice, ¿ve? Cuando Jehová habla, ¿qué es lo que habla Jehová? Dice el verso 8, mire cómo dice 85:8. Por eso a la gente le encanta el diablo, porque el diablo le miente y padre de mentira. Y dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. Eso es lo que habla Jehová. Una persona que es verdadero adorador habla paz. Jamás va a hablarle problemas, sí. Jamás le va a hablar problemas. Si usted habla problemas es que le sirve al diablo, sí. Usted es un servidor de Satanás, sí. Por eso es que la palabra es así, porque lo que Jehová habla es habla paz. Por eso hay un montón de profetas que le dicen que este país se va a hundir, que este país va a agarrar fuego, que este país van a matar al presidente, que este país, eso es lo que hace el diablo, no habla paz. El diablo no le va a hablar paz, jamás. Y la gente le encanta eso, como me decía una persona, mire, lea ahí si va a pasar que van a destruir Siria, decía, ¿verdad? Es que el diablo andó buscando que haya una tercera guerra mundial y no hay a la forma, porque mira que hay unos cuantos tontos que ya salieron de ahí, sí, que no le obedecen y entonces no quieren estar en guerra. Solo a los tontos les gusta vivir peleando y en guerra y enfermos. Por eso la gente tiene que oír la palabra de verdad. Por eso dice, mire, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Mire, por eso la gente se trastorna. Usted se enferma porque se trastorna. Usted se enferma porque no le gusta oír la palabra de Jehová. Le encanta oír al diablo. Sí. La gente, el cuerpo le funcionaría correctamente si escuchara la palabra de Jehová Dios. Pero como oye al diablo, como Jesús decía, vuestro padre es el diablo y los deseos de vuestro padre queréis oír. Oiga bien, hacer. Él ha sido homicida y no ha permanecido en la verdad. Mira, o sea que la gente que no le habla paz le está mintiendo. La gente que es cuestionadora es mentiroso. Por eso dice, mire, el verso 10 dice, mire, la misericordia y la verdad se encontraron. Ahí está, mire. O sea, una persona que le dice la verdad es la persona que dice en el libro de Proverbios, capítulo 10, verso 12. Mire cómo dice, ¿ve? El odio despierta rencillas. Ahí está, mire. O sea, el diablo es todo aquel que habla problemas. Sí. El diablo es todo aquel que le habla problemas. Por eso los noticieros tienen a la gente, mire, bien controladita. La tienen enferma, las tienen encerrados. Todo el mundo se está preparando para morir. Sí, no se prepara para vivir porque como no escuchan la palabra de Jehová Dios, no. Y por eso diré, el odio despierta problemas. Ahí está. Eso es la mentira. Toda persona que le gusta cuestionar todo y que le gusta buscar defectos en los demás, eso es el mentiroso. Pero el que dice la verdad, mire cómo dice, pero el amor, mire. Por eso Jehová decía en su ley, amar misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron. Si una persona le dice la verdad, le está hablando con misericordia. Sí. Y por eso dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Ahí está. Eso es lo que busca Jehová. Personas de verdad, sinceras. Personas sinceras. La gente que acusa a los demás es mentirosa, hermano. Por eso es que esta iglesia cuesta que salga, porque el diablo tiene controlado el sistema. Los tiene controlados a todos. Y habla destrucción, no va a hablar paz. Desde que se levanta le pone lo más malo que pudo encontrar en toda la noche y todo el día y se lo sirve de desayuno y le dice come porque vos sos un perro. Sí.
Le alimenta a todos los perros y las perras de la tierra. Sí. Y le dice, come como perro aquí. Sí. Lo alimentas para matarlo. Sí. Y la gente después se enferma. Con angustia. Con confusión. No sabe qué le pasa. Pero no puede escuchar la palabra. Por eso dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, si a usted no le gusta la palabra, usted se va a morir. El diablo lo va a arrastrar. El diablo se lo va a llevar. El diablo lo va a hundir, como le pasó a aquella mujer llamada Eva. Sí. Aquella mujer que se llamaba Eva estaba tranquila, pero escuchó lo que el diablo le decía. Y empezó a tener problemas en su familia. Mire, ya había odio. El diablo introduce el odio. Mire, introduce el odio en la juventud para que se resientan contra el gobierno. Mire, desde que yo era pequeñito oía que los jóvenes se resentían contra el gobierno y yo también andaba en eso cuando estaba en el colegio. Y yo me preguntaba que por qué yo andaba en eso. Y yo le decía a Jehová, enséñeme, porque yo tenía 14, 15 años y quería saber por qué yo me sentía mal contra los militares, que eran hombres de disciplina. Sí. Yo decía, Dios, hasta que Jehová me enseñó y me dijo, es el diablo, José Antonio, que arrastra a la gente y lo lleva a resentirse. Por eso cuando usted habla contra el presidente, mi hermano, usted está obedeciendo al diablo. Solo mire los noticieros, solo mire esa gente que participa en esas huelgas y todas esas cosas. Son personas que le sirven al diablo. Sí. Así de sencillo. El que dice la verdad habla paz. Por eso dice, el odio despierta rencillas. El diablo siempre le va a estar mintiendo y por eso dice, es acusador. El trabajo de él siempre es que usted esté metido con su mente en los problemas. Sí. Si usted se ve en el espejo y se ve defectuoso, usted le sirve al diablo. Sí. Usted siente que su cuerpo le funciona mal, usted le obedece al diablo. Sí. Pero si usted oye la palabra y se humilla delante de Jehová, usted va a sentir que es delicioso vivir, comer, trabajar, dormir, bañar. Todo eso es hermoso, es bello. Pero si usted oye la palabra de Dios, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Decía Jesús. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Entonces los entregaba, no les decía muerto. O sea, la gente le sirve al diablo porque el diablo es homicida. O sea, siempre va a buscar problemas. Siempre va a hacer que la gente tenga problemas. Siempre le va a decir de que no hay dinero y que se robaron el dinero. Imagínense que 115, 180 millones de lempiras valen más que la salud de millones de hondureños que escuchan todos los días el mismo problema. Sí, quebrantan la salud de la gente, los hacen resentirse. Sí, los hacen resentirse y saben que resentidos se van a podrir y se van a morir. Pero la misericordia y la verdad se encontraron. Por eso yo le decía a mi mamá, mamá, mire, tiene que perdonar. Ella no podía perdonar. El que no puede perdonar simple y sencillamente le está obedeciendo al diablo. Sí. Y se va a morir. Y le van a venir pensamientos de enfermedades. Y le van a decir, anda, chequeate al hospital. Sí. Anda donde el especialista. No anda el doctor, anda donde el especialista. Sí, porque vos sos tonto. Sí, vos sos ignorante. Vos no querés oír la palabra de verdad, como dice. Pero el amor cubrirá todas las faltas. Todas las faltas. Mire cómo dice aquí en el libro de Mateo capítulo 9, una experiencia de todo lo que le acabo de predicar aquí. Mire cómo dice Mateo capítulo 9 verso 9. Mire Jesús, aquí se encuentra con un empleado público que estaba trabajando. Dice capítulo 9 verso 9, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo
Este estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Mire que Mateo era un empleado público y le dijo: sígueme, sígueme. Mire. Y aconteció, dice el verso 10, 9:10 dice: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Ahí está. ¿Mire? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba comiendo. Y estaba con los amigos de Mateo. Jesús no tenía esos amigos, pero él estaba ahí. Y mire cómo dice: pero siempre llegó el diablo. Y dice el verso 11: cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Ahí está el diablo, ¿eh? El diablo es el que siempre va a encontrar un pelo en la sopa. Sí. Si lo encontraba en Jesús, eso es el diablo. Por eso es que si usted oye a la gente que le cuenta problemas y oye noticias de problemas, usted se va a morir. Y no pregunte por qué. Si a usted le gustan las noticias, usted se quiere morir. Usted le obedece a la palabra de mentira. Todo lo que ellos dicen son puras mentiras. O sea, vivir acusando y acusando a los gobiernos, a la autoridad, a la Corte Suprema, eso es obedecer al diablo. Sí. ¿Usted cree que los jueces no se esfuerzan por ser lo más honesto posible? Ellos luchan en su interior. Pero el diablo siempre los va a hallar envijados. Siempre. Entonces nadie hace que todos duden, hacen que todos tengan inseguridad, temor. Y entonces cuando miran un bosque seco le meten fuego porque están resentidos. Sí, porque el diablo se encargó de hacer los que se resientan contra la Corte Suprema, contra el presidente, contra todo. Sí, porque ese es el trabajo del diablo. Y por eso Jesús estaba ahí con todas las personas de cualquier índole. Pero llegó el diablo y dice el verso 11: cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo: ¿sí? Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿sí? Dándole a entender, esta gente necesita de mí. Ustedes no. El diablo no necesita la palabra. Sí. El diablo es enemigo de la palabra. Y dice el 13: id pues y aprended qué significa misericordia quiero. ¿sí? O sea, la misericordia es la verdad. Y cuando una persona no tiene misericordia es mentiroso, mi hermano. Toda persona que no tiene misericordia es mentiroso. Por eso es que usted se enfrenta al diablo. Por eso a esta iglesia le cuesta tanto. Porque el diablo, mire, todos están en contra. ¿Por qué? Porque no quieren la palabra de verdad. Ni Jesús le perdonaban nada. Y por eso Jesús les dijo: id a aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahí está. ¿eh? O sea, él quería que la gente dejara de ser diablo. Sí. Y usted tiene que dejar de ser diablo. Tiene que aprender a vivir, si no lo van a arrastrar. Y lo van a hacer que se ande chequeando día y noche. Y lo van a llenar de medicamento hasta que usted se muera. Sí. Hasta que usted se muera y no se va a dar cuenta. Y va a decir: yo padezco de esto. Y es por estar oyendo al diablo. Oiga la palabra de Jehová y va a vivir, porque Jehová hablará paz para que no se trastorne usted. Para eso es la palabra, para que usted esté en cordura. Por eso le puedo hablar de la palabra un poquito allá, otro poquito acá, un renglón aquí, otro renglón allá, hasta que vea claramente que Jehová es Dios, es amor. Jehová no lo va a acusar a usted nunca. Ni Jehová quiere que usted esté pensando en las enfermedades. Usted piensa en las enfermedades y siente miedo porque usted le obedece al diablo. Por eso Jehová le dijo a Adán: ¿quién te enseñó a sentir miedo? Le dijo: has comido del árbol que te mandé que no comieses.
La serpiente, la mujer me engañó, dice. ¿Ve? La mujer me dijo. Y la mujer dijo, bueno, la serpiente me engañó. No supe a qué horas caí ahí. Si usted es una persona que se vive lleno de miedo del futuro, a la muerte, es que a usted le encanta, es adicto a las noticias. Póngase de pie. Aleluya. Gracias te doy, Jehová Dios, maravilloso, potente, Jehová Dios. Te alabo, te exalto, te adoro, Padre. Gracias, gracias por este día que me permite, Jehová, adorarle, predicar su palabra preciosa. Bendiga a las personas en todo lugar que oigan este evangelio, Jehová, por su misericordia, por su bondad, Padre. Gracias. Gracias te doy, Padre, por este privilegio que nos da.